Antes de empezar, pues sí que me gustaría poner un poquito de contexto, ¿no? Porque cuando queremos hablar de los empleos del futuro, es importante también que situemos en qué momento estamos, ¿no? Como sociedad. Es un momento en el que afrontamos pues, grandes transiciones, ¿no? La transición digital, la transición ecológica, la transición demográfica, ¿no? Y siempre que ha habido transiciones, pues bueno, se abren escenarios de oportunidad y de progreso, ¿no? Al final, los cambios tecnológicos no tienen por qué generar una pérdida de empleo, pero sí que es necesario que generemos las herramientas para que, pues sobre todo las personas jóvenes, pero toda la sociedad, pueda formarse para estos nuevos empleos, ¿no? Además, nos encontramos en la casuística de que la transformación digital y la transición ecológica o la descarbonización de la economía no estaban planificadas para pasar a la vez. Y resulta pues, que además tenemos dobles transiciones sucediendo a la vez, ¿no? Y con todo eso lo que implica. O sea, al final, el cambio climático condiciona también el futuro del trabajo, ¿no? Y cómo vamos a organizarnos, ¿no? Además, los cambios demográficos que estamos viviendo a nivel de longevidad, procesos migratorios, pues bueno, pues colocan nuevos escenarios, ¿no? En el mundo del trabajo, del sistema y bueno, de la vida laboral, ¿no? A mí también me gusta en las mesas redondas, después de este contexto, también poner unos datos, ¿no? Que nos den un poquito de contexto para lo que luego nos van a contar las personas que hoy me acompañan, ¿no? Y es que Europa tiene 5 millones de vacantes sin cubrir frente a 11 millones de personas desempleadas. Ahí lo dejo, ¿no? Con todo esto, abro un debate. Xavier, empiezo contigo. Esa brecha también está presente en Vizcaya, en Bilbao, ¿no? Donde, bueno, veíamos esta mañana los datos que nos presentaban, ¿no? Pues, por ejemplo, en Euskadi, que se gradúan 460 personas en profesiones digitales y necesitamos 8.780 en los próximos 4 años, ¿no? Esa brecha. ¿Cómo lo veis desde el ayuntamiento? ¿Cómo nos adaptaremos a estos empleos del futuro, ¿no? ¿Cómo lo afronta Bilbao? Muy bien. Bueno, arratsaldeon, es un placer poder compartir mesa con las personas que nos acompañan. No tenía la oportunidad de conocerle a él, a los demás sí me hace especial ilusión. Yo voy a tratar de poner el foco porque el reto de los empleos del futuro es tan grande, ¿no? Que corremos el riesgo de que resulte quizás excesivamente abstracto, ¿no? En Bilbao hemos hecho una apuesta decidida por priorizar, diríamos, los servicios avanzados a la industria, ¿no? Que son todos aquellos servicios empresariales intensivos en conocimiento. Me ha gustado mucho, recogiendo alguna reflexión de esta mañana, yo creo que ha sido Sara de la Rica la que ha utilizado un término de un autor estadounidense que es Acemoglu, que hizo un libro estupendo, que es ¿Por qué fracasan las naciones?, que eran las tecnologías brillantes, ¿no? Y que de alguna manera ahí supuestamente se daba un círculo virtuoso entre el desarrollo tecnológico y la generación de empleo positivo. Bueno, Bilbao ha hecho una apuesta, pretende hacer una apuesta por eso que denominamos los servicios avanzados a la industria y donde efectivamente hoy en día se da esa paradoja del empleo, que también es una palabra que ha salido de la mañana, donde en apariencia hay, diríamos, demanda empresarial no cubierta, pero tenemos personas desempleadas. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad a la hora de cubrir ese gap, especialmente en Bilbao? Pues primero, hay personas que están desempleadas o personas que tienen que recualificarse en dotar instrumentos de formación, programas de formación empleo, algunas cosas muy importantes y alguna innovadora que hemos hecho recientemente en el ámbito de la AFP y los servicios avanzados a la industria, que igual luego podemos desgranar, y al mismo tiempo trabajar un poco desde la atracción de las empresas, ¿no? Especialmente Zorrozaurre, que si perforáramos ahí un poco el Palacio Euskalduna, lo tenemos ahí a la vista, pues intentar generar un polo de atracción de empresas de servicios avanzados que de alguna manera entre la atracción de empresas, la atracción y la generación de talento y el rescaling de la gente, pues podamos generar un círculo virtuoso en cuanto al desarrollo de la ciudad de Bilbao en sectores y especialmente sectores pues, donde hay mayor calidad en el empleo, hay más estabilidad, hay más renta y eso nos va a hacer acompañar pues, bueno, al menos una parte. No es todo el empleo del futuro, ni mucho menos. Hay otro vinculado pues, a los cuidados, al propio reto energético medioambiental, pero especialmente en Bilbao sí hay un foco muy claro en esos servicios intensivos en conocimiento o servicios avanzados a la industria. Muy interesante. Hablando también de
de que esos empleos del futuro son en varios sectores y también ligados a estas transiciones, tenemos aquí a Laura desde el BAIC, ¿no? Oye, Laura, los datos nos dicen que 20 millones de empleados van a tener que cambiar de ocupación para 2030 debido a la adopción de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, y que se van a generar 11 millones nuevos de empleos tecnológicos en los próximos años, ¿no?, en Europa. Desde el BAIC, que es el Basque Artificial Intelligence Center, si no me equivoco, ¿no?, el Centro Vasco para la Inteligencia Artificial, para quienes no lo conozcan, ¿cómo prevéis que va a afectar la inteligencia artificial a los empleos? Entiendo que prevéis que se generen nuevos empleos, pero también que se modifiquen los actuales, ¿no? ¿Qué prevéis desde el BAIC? Pues, bueno, lo primero es que ricasco hemen gonbidapenatik, está muy interesante efectivamente todo el tema, y es verdad que dentro del Centro Vasco de Inteligencia Artificial tenemos dentro de los ejes que trabajamos hay un punto específico, de hecho, de capacidades y talento que precisamente se enfoca en este ámbito de los empleos del futuro, que parte son del futuro y parte ya están siendo, ¿no?, del presente ahora, porque va todo muy, muy rápido. Y precisamente en este trabajo que estamos realizando estamos en colaboración con otro agente también del ámbito de la inteligencia artificial, más a nivel estatal, que son Indesia, y ellos sacaron un informe de los 12 empleos que se iban a demandar en el ámbito de la inteligencia artificial de aquí a los próximos años, ¿no? Entonces, el ejercicio que estamos haciendo a nivel de Euskadi es una, digamos, pequeña simplificación de esos 12 para que, digamos, que también en nuestro tamaño de empresa, en nuestro grado también de avance en ese camino hacia la inteligencia artificial, pues sea más entendible, ¿no?, y sea más asumible. Pero sí que ya estamos identificando del orden de 6, que serían aquellos, perfiles más específicos o más técnicos de inteligencia artificial. Y esos podrían ser los que comentas que son los nuevos. Pero como bien dices, no hay solamente nuevos, sino cambio en los existentes, ¿no? Y en ese camino también lo que se está trabajando es, digamos, en el acercamiento de aquellas, digamos, personas que tenemos un conocimiento muy específico de un mercado, de un sector, que probablemente no conozcamos la inteligencia artificial, pero tenemos unas capacidades muy claras, ver cómo acercarlas a esas personas, acercarnos poco a poco un poquito hacia la inteligencia artificial. Porque al final lo que estamos viendo es que esos trabajos del futuro o del presente en muchos casos son trabajos muy multidisciplinares, en los que por un lado va a ser muy importante aquellas personas que aporten la visión del negocio y que sean capaces de entender lo que hace falta, digamos, la pildorita que hace falta de inteligencia artificial para identificar un caso de negocio, un business case, aterrizarlo a un caso de uso que se pueda trabajar con la inteligencia artificial, aunque luego no sea el perfil técnico que lo va a ejecutar, ¿no? Y digamos que esos tendrían que ser capaces de, claro, con habilidades, digamos, también de más humanas, más de interacción social, de entenderse con aquellos perfiles más tecnológicos, vamos a decir, para que entre ambos surjan esos proyectos, esos valores, digamos, esa creación de valor en la que queremos trabajar. Y todo eso es verdad que ha enriquecido con mucha tecnología y mucho, digamos, mucho mundo digital. Con lo cual, pues sí, tenemos un reto interesante en el que yo creo que el punto clave va a ser el aprendizaje continuo para todos. Totalmente, todos, sí, ¿no?, con la inteligencia artificial. Bueno, hablábamos de empleos tecnológicos, ¿no?, que se abren, y también, bueno, pues la transición ecológica, pues se espera que se requieran 2 millones de empleos verdes nuevos, ¿no?, en los próximos años. Ramón, desde Iberdrola apostáis fuertemente por estos empleos y por la transición, ¿no? ¿Qué son exactamente los empleos verdes? ¿Qué oportunidades abren? ¿Cómo lo veis? Muy bien. Bueno, lo primero también, muchas gracias por invitarme con este elenco de compañeros ¿no?, tan interesantes y un tema yo creo que tan clave para la sociedad, ¿no?, en los años que vienen, como es el empleo del futuro, ¿no? Nosotros la transición energética, como todos sabéis, es el dejar de depender y el dejar de utilizar energías basadas en combustibles fósiles para pasar a utilizar una serie de fuentes renovables de energía que nos permitan evitar el impacto que esos combustibles fósiles están teniendo sobre el clima, ¿no? Lo cierto es que eso lleva ya unos años, pero desde hace un año y pico, quizá 2,
Todos nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene el acelerar esa transición energética debido a que no solamente apoya una descarbonización y una lucha contra el cambio climático, sino que evita la actual dependencia que tenemos de combustibles fósiles de geografías que no controlamos. Si vemos un poco el impacto de la guerra en Ucrania sobre la factura, ¿no?, de la luz en concreto o del gas, eso viene porque Europa no es independiente a la hora de gestionar su propia energía, ¿no? Ahora mismo un 75% de la energía que viene de combustibles fósiles todavía. Esa transición tiene que ocurrir y yo creo que en estos momentos hay una voluntad de que eso ocurra todavía más rápido de lo que venía ocurriendo antes. Esa transición tiene que ver con la instalación de nuevas fuentes de energía renovable, para lo cual efectivamente necesitas una serie de perfiles profesionales que hasta ahora no existían o no existían en esa cantidad. También tiene que ver con la utilización más eficiente de la energía, en lo que es climatización de las viviendas, aislamiento, mejora de procesos productivos en las empresas, ¿no?, que también requieren una serie de especialistas que tienen que promocionar que eso ocurra. Y luego en áreas muy específicas como puede ser el vehículo eléctrico, ¿no?, o la creación de hidrógeno verde para sustituir al que viene de productos fósiles. Todos esos empleos en realidad son de mucha mayor calidad de los que tenemos antes, a los que sustituyen, porque son empleos basados en la inversión en lugar de en el gasto. Todo el dinero que Europa se gasta en energía, básicamente, lo manda a terceros países para quemarlo aquí. Mientras que todo el dinero que nos vamos a gastar en esos empleos y en esas infraestructuras que vamos a crear aquí para ser capaces de generar una energía que vaya acorde con la transición energética, es inversión. Y se va a quedar aquí y va a permitir generar empleos de mayor duración y de mayor calidad. Entonces, entendemos que esa es la apuesta que esta sociedad tiene que hacer para que se generen esos empleos a futuro, ¿no? Muy interesante. Y Braulio, bueno, veo aquí mucha gente joven y ¿qué nos dicen, ¿no?, los ciudadanos, las personas jóvenes de todo esto? ¿Saben cuáles son esos empleos del futuro? Porque está muy bien saber que va a haber nuevos empleos en el futuro, ¿vale? ¿Cómo llego yo ahí, no? ¿Lo saben o...? Pues hoy quizás aprendan algo de lo que hemos detectado que no es muy optimista, ¿no? Porque hay un grado de desconocimiento muy extendido, muy mayoritario, tanto en la potencia transformadora del mundo digital y su capacidad de crear empleo, como en toda la revolución verde, de ese abandono de la energía fósil, que es muy difícil encontrarte a ciudadanos que te puedan decir con normalidad qué es un empleo verde, qué le digo a mi hijo que tiene que estudiar para ser gestor de residuos, cómo coloco mi futuro o planteo los escenarios que me dicen que van a existir si no tengo las herramientas para encontrar esa formación que todos los expertos, todas las academias o instituciones, toda la política, ¿no?, está creando muchos recursos alrededor que podemos ser optimistas, ¿no?, tanto por los datos que tenemos de la revolución digital como de la transición verde, pero con la desconexión ciudadana tan grande que hay del conocimiento para situarse, ¿no?, en igualdad de oportunidades ante este nuevo futuro, pues hay que hacer un esfuerzo muy grande en información para, pues, saber qué tengo que aprender para programar, qué es un bootcamp. La mayoría de las personas, no solamente los jóvenes, sino los padres que podían ayudar o estimular en su casa, no saben qué es un bootcamp. La inteligencia artificial, de la que tanto ya hablamos, que se ha convertido en algo socialmente expandido, todavía no se vincula directamente a un nicho laboral nuevo en el que hay que potenciar. O sea, todavía hay una inercia de mandar a tus hijos a una academia a estudiar inglés en vez de a mandarle a un bootcamp o un espacio que pueda aprender alguna de estas profesiones del futuro, ¿no? Entonces, yo viendo las encuestas, te encuentras que todo lo que estoy diciendo todavía se agudiza más en los hogares que tienen menos recursos económicos, ¿no? Entonces, sabemos mucho de lo negativo, ¿no?, de la destrucción del empleo, que también afecta sobre todo a familias como más vulnerables, son los primeros perdedores de la crisis, y tampoco le estamos dando las oportunidades de conocer la parte optimista, que es más grande. O sea, en la transición verde, pues que desaparezcan las energías fósiles, la Agencia Europea de Energía
nos dicen que desaparecen 5 millones de empleo, pero aparecen 9 millones de empleo. Entonces, en esa reducción de la igualdad de oportunidades, ¿no?, pues los perdedores de la crisis tienen que ver que pueden apuntar a sus hijos a estudiar o a ocupar esos nuevos nichos que existen. Que yo creo que estos espacios ayudan, ¿no?, a generar, a divulgar y a socializar pues esa parte, ¿no?, optimista que es realista, ¿no?, que toda perspectiva que hacen de diferentes departamentos e instituciones académicas, no solamente con intereses políticos, nos hablan de un optimismo de la creación de empleo, pues que sea compartida, ¿no?, por la mayoría de la ciudadanía, que ahora mismo pues no vamos bien, ¿no?, en ese compartir ese conocimiento para que se preparen para el futuro. Partiendo de ese optimismo, ¿no?, aquí ya me gustaría abrir el debate. Partiendo de esa base, ¿no?, de que vamos a ser optimistas, la robotización de la economía puede hacer que desaparezcan ciertos empleos, pero no significa que vaya a haber en el juego de suma cero menos empleos en general, ¿verdad? Bueno, ¿cómo lo veis, no? Bueno, aquí seguramente Laura Sí, tiene aquí. mucho más conocimiento que cualquiera de nosotros tres. Sí, efectivamente. Hay diferentes estudios, ¿no?, que trabajan sobre ello. Lo que hay no es tanto una disminución, efectivamente, del número total, sino más bien una transformación, ¿no?, un cambio. Lo que estamos hablando desde que este tipo de tecnologías lo que permite es automatizar procesos que antes efectivamente hacían humanos. Entonces, ante cualquier tipo, igual que pasó en su momento con la Revolución Industrial, un cambio de este tipo es normal, ¿no?, que genere miedo, que genere desconfianza y que nos cree esa sensación de ¿y ahora qué?, ¿no? Pero efectivamente el tipo de trabajo que en principio se sustituye o digamos que va a poder realizar, en este caso, herramientas en base a inteligencia artificial o este tipo de nuevas tecnologías, son aquellos más repetitivos, ¿no?, aquellos que quizás son menos humanos, vamos a decir, porque realmente una inspección visual de calidad de una pieza en el que un operario, una persona tenga que estar durante 8 horas viendo si la pieza es correcta o no, efectivamente puede ser sustituido por una máquina que realmente con visión artificial esté evaluando la calidad de las piezas. Pero es verdad que esa persona, para poder realizar ahora cualquier otro tipo de trabajo con mucho valor, o sea, con mucho más valor añadido, con mucho más margen de creatividad o mucha más humanidad, necesita formación. Y es verdad que eso es, ¿no?, ligando también con lo que veníamos hablando hasta ahora, el reto principal está ahí, en ver cómo conseguimos que todo el ecosistema tenga acceso a ese nivel de formación mínimo, ¿no? Y lo que hablaba un poco al inicio, realmente no es que se hagan empleos nuevos en los que no tengas que saber de nada más que de tecnología. Estamos hablando de usar la tecnología para amplificar o para, digamos, crecer sobre las capacidades que ya tenemos. Pero es verdad que hace falta trabajar entre todos para que eso sea una realidad. Y luego es verdad también otros 2 datos que sí me gustaría dar de diferentes estudios, ¿no?, que se han hecho. Aquellas pymes, por ejemplo, que han ido empezando a utilizar inteligencia artificial, en su mayor parte, de hecho, lo han acompañado de un crecimiento probablemente del número de empleados, ¿no? Son acciones que en muchos casos llevan a completar la plantilla, o en otros casos que incluso el uso de la inteligencia artificial ha venido a veces motivado por los momentos en los que hablamos, ¿no?, de falta de, digamos, profesionales que puedan realizar ciertas tareas. Dices, bueno, pues esto lo puedo suplir con herramientas que me ayuden a hacerlo de forma más automática y con, digamos, menos necesidad de personas que en este momento no estoy encontrando para ese tipo de perfil. Pero es cierto, dicho todo eso, que para que efectivamente la parte positiva, ¿no?, que nos deje ese margen de tener trabajos de mayor valor añadido, lo tenemos que acompañar de esa concienciación, de ese trabajo a nivel social, de que veamos cuál es el camino, ¿no?, de hacia dónde tenemos que enfocar
nuestro futuro laboral. Sí, ¿no? El reskilling, ¿no? Y el upskilling del que tanto hablamos, ¿no? Xavier, ¿cómo lo veis vosotros, ¿no? Desde el ayuntamiento, también cómo nos formamos, ¿no? Para esos empleos que están surgiendo. Sí, a ver, yo creo que si estuviéramos en la Inglaterra de mediados del siglo XIX estaríamos igual de tensionados que ahora. Es decir, entra la máquina de vapor, la gente no sabe lo que va a pasar, tiene un modelo económico, un modelo social que entra en declive. Nosotros tenemos un modelo social robusto, pero estamos todos un poco inquietos, ¿no? Con las incertidumbres globales, con los empleos, la demografía, el reto energético. Yo diría que hay que ser moderadamente optimista, porque tenemos unos mimbres sólidos y porque a través de los diferentes procesos de transformación que ha tenido el ser humano se han destruido empleos, pero siempre se han generado más. ¿Dónde está la complejidad? Y yo creo que en estas jornadas estamos viendo bastante luz, ¿no? Que es identificar aquellos focos en los que Euskadi, en particular en mi condición de concejal de Bilbao, ¿cuáles son tus apuestas estratégicas? Seguramente, igual que debemos de tener una mayor soberanía energética, pues también seguramente tecnológico-digital, ¿no? Y aquí tenemos pues grandes flujos globales entre Estados Unidos y China, donde una pequeña región, un pequeño país como Euskadi tiene que posicionarse, tiene que identificar pues, bueno, cuáles van a ser los estándares de cualificación de nuestra gente, cuáles van a ser nuestros sectores económicos. Eso, de alguna manera, es el camino que estamos recorriendo, ¿no? A partir de ahí, ¿cuáles van a ser las cualificaciones? Yo diría que con carácter general, a nivel académico hay bastante luz. La dificultad está en cómo aceleras el cambio, cómo haces llegar ese cambio a mucha gente que es complejo, ¿no? Y que ahora mismo no sabe en qué matricular a sus hijas e hijos. Bueno, pues hay que ayudar desde las etapas más tempranas, ¿no? A nivel educación. Nosotros, insisto, hemos tenido proyectos muy interesantes en el ámbito de la FP y con un foco, yo diría que especialmente interesante, que lo ha comentado Braulio, que es, bueno, queremos hacer todo esto también con una cohesión social. A veces corremos el riesgo de pensar que los empleos tecnológico-digitales solo son para personas universitarias o de una cualificación extraordinaria y no es así, ¿no? Yo creo que hay estigmas que hay que romper y precisamente en la medida en la que acompañemos a las personas más vulnerables también a empleos digitales, que los hay. Hay entidades del tercer sector social en Euskadi, como Fundación Peñascal, que está desarrollando proyectos con personas vulnerables en el ámbito tecnológico, ¿no? Bueno, ahí hay un camino muy, muy, muy interesante, porque en la medida en la que seamos capaces de acompañar a un mayor volumen de personas a unos empleos de mayor cualificación y mayor tecnologización, van a tener mayores retribuciones, más salario, más estabilidad, más calidad en el empleo y más oportunidades para que desarrollen una vida en Bilbao, ¿no? Yo diría que tenemos los mimbres, pero es verdad que tenemos que poner a veces los puentes para que los flujos de comunicación funcionen bien, los flujos entre el ámbito educativo, formativo, empresa funcionen mejor y, por supuesto, ese es un poco nuestro rol, ¿no? Desde las instituciones. Totalmente, ¿no? Ollane, siguiendo la línea de Xavier y poniéndole la pelota el tejado a Ramón, o sea, él sabe, ¿no? Que un molino de eólico, ¿no? Que genera energía eólica de las renovables, donde Iberdrola desarrolla muchos proyectos, los niveles formativos de las personas que intervienen, ¿no? En desarrollar ese molino pues son muy diferentes, ¿no? Requieren formaciones que no tienen que ver ni con la longitud, ni con el tiempo que tienes que estar formándote, ni con la cualificación, pero que son empleos verdes, ¿no? Nuevos empleos verdes que hay que socializar segmentando, ¿no? Que no son todo ingenieros, ¿no? Totalmente. Sí, es verdad que la transición verde tiene una gran componente de empleos tecnológicos, ¿no? De estos STEM, ¿no? Esas ingenierías, ¿no? Que necesitas para desarrollar las soluciones para llegar a esa economía descarbonizada y a esas soluciones que te tienen que dar esa energía verde, ¿no? Sin embargo, necesitas también gente que luego construya eso, gente que luego opere, gente que luego lo mantenga, ¿no? Y son empleos de muy largo plazo y que no requieren necesariamente ese mismo nivel de cualificación, con lo cual yo te diría que en la economía, en la transición energética, en la transición verde, hay empleo para todos los niveles. Es verdad que generalmente de un cierto aspecto más técnico,
pero también hay bastante digital. El mundo de la energía también se está digitalizando, ¿no? Es decir, hemos pasado una fase, yo recuerdo cuando yo entré en Iberdrola, se leían los contadores con un señor que iba por la calle con un boli y un papel, y hoy por hoy todos los contadores son electrónicos. Nosotros hemos tenido que hacer una reconversión de toda esa gente a otros puestos porque ese trabajo ha pasado a ser un trabajo digital que ahora mismo aprovechan nuestra gente para optimizar el uso de la energía de nuestros clientes y darles ideas de cómo reducir sus facturas, etcétera. Todos esos empleos son nuevos, son verdes, pero también son digitales, ¿no? Yo creo que hay un mix bastante interesante de profesionales en todos los niveles, ¿no? Y luego la otra es que esos empleos se están creando aquí, ¿no? O sea, igual no se visualiza qué significa en empleos la transición verde, pero si miramos aquí en el puerto de Bilbao tenemos a Isea Wind, que es una empresa que se ha creado específicamente orientada a crear infraestructura para parques marinos offshore. Es decir, que nosotros estamos creando un montón de puestos de trabajo de forma indirecta, porque por supuesto no trabajan solo para nosotros, pero esa transición verde está creando un montón de puestos aquí. Tenemos Cadenas Vicinay, que está estudiando cómo montar los molinos flotantes del futuro, ¿no? Que está también aquí en la ría. Bueno, pues al final necesitarán unas cadenas para que no se los lleven las mareas y las olas. Entonces todo eso está aquí, está a la vuelta de la esquina. Va creciendo, ¿eh? Yo creo que eso va cogiendo cada vez más volumen, pero lo tenemos aquí muy cerca, ¿no? Sí, además yo creo que es muy interesante lo que comentaba Braulio de que no es solo, ¿no? Que no hacen falta solo altas cualificaciones, ¿no? Sino que todos vamos a ser necesarios y todas vamos a ser necesarias en estas transiciones, ¿no? Y se ha demostrado cómo hay ciertas formaciones, pues los bootcamps que pueden formar a personas de diversos perfiles para adaptarse a puestos tecnológicos, puestos verdes, ¿no? Yo creo que es importante también que lancemos esos mensajes. Sí, perdona. Porque es verdad que dentro del ámbito de la inteligencia artificial, precisamente un trabajo que se está haciendo es identificando cuál es el ciclo de vida de un proyecto habitual en inteligencia artificial, ver qué tareas concretas se ejecutan y qué tipo de perfil podría ejecutar cada una de ellas con diferentes niveles de formación. Efectivamente, o sea, es muy importante huir de la impresión de que todos tenemos que ser ingenieros muy cualificados. No, simplemente son otro tipo de trabajos, pero hay muchos tipos de trabajos. Está desde la captación del dato, la revisión de que una puesta en marcha está siendo correcta, la verificación. Hay muchos puntos de chequeo, de control, de verificación e incluso de dotado de información que de hecho, dan pie a muy diversos niveles de tiempos de formación también, porque es muy interesante el apunte ese de cuánto tiempo necesito para formarme, ¿no? Por supuesto, según el tipo de rol que vayas a desempeñar, puede ser un tiempo superior, pero ni el punto de partida ni el tiempo de estudio debiera de ser un bloqueante, porque yo creo que efectivamente, si lo enfocamos bien, es cuestión de adaptarlo al puesto específico, a la tarea específica. Fíjate, tienes suerte de trabajar en inteligencia artificial y no en robots, ¿no? Porque la ciudadanía ha asociado más miedo, se ven todas las encuestas, a los robots, ¿no? A la robotización. La inteligencia artificial está planteando más debates éticos de ver cómo está influyendo en su vida cotidiana, con unos miedos que no tienen que ver tanto con la pérdida del empleo como pasa con los robots, ¿no? Y que yo creo que es otras barreras, ¿no? Que hay que romper con el desarrollo, que es una buena noticia, que no es un enemigo para el estado mental de la ciudadanía en las encuestas para la pérdida de trabajo como son o como han sido tradicionalmente los robots. Sí, ahí yo creo que es muy importante visibilizar casos de éxito y luego seguramente modular nuestro propio lenguaje, ¿no? Porque igual aquí nosotros más o menos nos entendemos, pero luego la gente joven, pues Braulio, no nos entiende tanto, ¿no? Y es importante identificar iniciativas yo te muy entiendo concretas. eso, Sí, a veces no me entiendo ni yo, pero yo voy a contar un caso real, personal, ¿no? Yo soy de Sarrico, ¿no? De Administración y Dirección de Empresas de Sarrico. Digamos que yo era el prototipo de estudiante regularcillo que podría estar en banca, etcétera, en cualquier ámbito. Estamos ahora trabajando proyectos con el BBVA o con Banco Santander para Bilbao, que ya están desarrollándose bien. Y el otro día tuvimos una reunión y, oye, pues, joder, ¿qué perfiles estáis contratando? Y decía, pues, por ejemplo, ya no me contratarían a mí, porque ahora
quieren matemáticas, quieren ingenieros, ingenieras, es decir, que los puestos de trabajo están, pero bueno, seguramente tenemos que traducir a un lenguaje mucho más normal para que la gente joven que tiene que tomar la decisión ahora de oye, hacia dónde voy, es un caso muy real, porque hacíamos bromas en la reunión y decía, yo, aparte de que ya soy mayor de 45, estaba fuera de juego. Si quería trabajar en banca hoy, o al menos en banca IT, banca Nextal, pero por ejemplo, tenemos que hacer ese ejercicio de adaptar nuestro propio lenguaje, ¿no? Bajarlo de lo más académico, conceptual, a algo mucho más pragmático, que es dónde quiere trabajar una persona, en qué sectores, ¿no? Y algo como la inteligencia artificial, ¿no? Que a todos nos parece, a mí todavía a veces algo como muy futurista, ¿no? Y un tanto abstracto, ver funcionalidades reales y trabajos reales de personas que estáis, ¿no? Laura, tú, o gente que está en el ámbito empresarial hoy trabajando con cosas que la gente ve, ¿no? Para mí eso me parece fundamental, ver casos de éxito, ver profesionales de éxito, especialmente mujeres en el ámbito STEM, y socializarlas en el ámbito educativo, o con padres y madres que tienen que ayudar a sus hijos e hijas ahora con 12, 13, 14 años, porque a veces las brechas se dan a edades mucho más tempranas de lo que creemos, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una ocupación importante, porque yo creo que la parte académica la tenemos bastante clara, ¿no? Pero hay que llegar para luego poder proponer palancas de cambio. Hablando de pragmatismo y viendo que probablemente a las personas que nos están viendo les interese, os voy a pedir sobre todo, Ramón y Laura, que me enumeréis cuáles son esos empleos del futuro, ¿no? O sea, en el caso de empleos verdes, ¿qué nuevos empleos visualizáis desde Iberdrola, por ejemplo? Yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Como decía Braulio, ¿no? Por un lado hay una serie de empleos ligados a las ingenierías, ¿no? Que son claramente necesarios para desarrollar todas esas infraestructuras que vamos a necesitar tanto para producir energía como luego en esos procesos de optimización y de eficiencia energética en las distintas empresas. Hay bastantes empleos ligados a la operación, instalación y mantenimiento, que son más bien de tipo de probablemente perfiles FP, técnicos que vamos a necesitar para instalar todo eso y luego mantenerlo a lo largo de los años. Y luego hay también bastante empleo digital, porque al final, como decía antes, la energía y todo lo que tiene que ver con el tratamiento de la energía se está digitalizando cada vez más y necesitamos redes inteligentes, inteligencia artificial que nos ayude a optimizar todo eso, con lo cual más o menos esos serían un poco los perfiles más, yo creo, más habituales, ¿no? En lo Sí, que va a ser la estamos transición. hablando que, por ejemplo, el vehículo eléctrico mismo, ¿no? Toda esa, el despliegue que va a haber a nivel de vehículo eléctrico, también a nivel de infraestructura, etcétera, va a necesitar personas que monten, ¿no? Los paneles solares, los puntos de carga, ¿no? O sea, todo eso es un crecimiento, ¿no? Por ejemplo, que... Sí, todas esas instalaciones ligadas a ese despliegue de esa nueva energía no existen, ¿no? Existen de forma muy tímida y en los próximos años el número de puntos de recarga en España se va a multiplicar por 10.000. Es decir, que al final va a haber que montar un montón de puntos de recarga, va a haber que fabricarlos, va a haber que instalarlos, hay que conectarlos a la red, hay que generar infraestructura de red que los alimente, hay que mantenerlos después y luego eso va a traer una serie de vehículos que también pasa lo mismo, hay que fabricarlos, ¿no? Con lo cual todo eso genera unos empleos principalmente en el área de la producción y de la instalación y de la operación y mantenimiento, ¿no? Con lo cual son perfiles principalmente técnicos, tanto de ingenierías como de ramas de FP, ¿no? Ligadas a esas áreas, ¿no? Y en inteligencia artificial, que nos hablabas antes de esos 12 empleos o 6 que habíais identificado, ¿qué visualizáis? Sí, a ver, depende también si vamos a querer ser el que, en este caso, ¿no? El que conduce el coche o el que arregla el coche, ¿no? Aquí va a haber como diferentes niveles de necesidad de entendimiento de un algoritmo o de la inteligencia artificial. Digamos que, por un lado, esos 12 o esos 6, que ahora comento un poco más en detalle, serían aquellos más específicos técnicamente, ¿no? De inteligencia artificial, vamos a decir, aquellos que van a estar en el día a día de los datos, en el día a día del algoritmo. Ahora los desgranamos un poco más. Esos serían los que decíamos que eran quizás los nuevos específicos. Pero luego tenemos los de siempre, entre comillas, los tradicionales, que nosotros quizás estamos más en una vocación más industrial, pero se puede aplicar a cualquiera de los sectores, en el que, por ejemplo, puedes tener el nivel directivo de toma de decisión o el gestor de proyecto o el operaria a nivel de máquina. Esos perfiles, digamos que no cambia tanto el nombre, pero sí cambia que necesitan tener una sensibilización de inteligencia artificial.
¿Para qué? Para que aquella persona, por ejemplo, la persona que esté haciendo una gestión de proyectos, pues sepa que la dinámica de gestión de un proyecto, digamos, tradicional como el que estábamos acostumbrados, no es el mismo que necesitas en IA. Pues digamos, se llaman conceptos de metodologías ágiles, en el que igual no tienes un ciclo de vida de proyecto súper marcado de esto es un año, dentro de un año tengo este entregable con estos indicadores, este retorno sobre inversión súper cerrado, sino que son proyectos quizás más fragmentados, en el que en un margen de casi de 2 meses o X tiempo vas teniendo resultados y vas, digamos, haciendo una gestión en base a ese tiempo más corto, ¿no? Con lo cual, sí que a priori lo dividiríamos un poco en dos, en que todos los empleos actuales, incluso todos los planes curriculares, deberían de meter un tip de inteligencia artificial para que tengamos ese enriquecer al negocio con capacidades, digamos, digitales, y ese es como más fácil de entender, entre comillas. Y luego tenemos esos otros perfiles que van desde la figura que se considera, pues suele llamar el translator, que es aquella figura que sabe de negocio, pero también sabe bastante de IA, y es como, digamos, el desarrollador de negocio o la desarrolladora de negocio al uso de ahora, pero que va a tener que ver esa visión de cómo crecer con inteligencia artificial. Y luego ya entra en ese ciclo de vida de un proyecto de inteligencia artificial que viene desde la parte de captación del dato, dato de calidad, gobernanza del dato, que es cómo hacer que un dato sea accesible a toda tu organización. Realmente luego llega el equipo, ¿no?, de personas que ya hace ese análisis matemático y ese mapeo de algoritmos para generar valor claro, empezamos, hemos dicho, por una idea de negocio, con disponibilidad de datos, y entonces ya empiezas con esa parte de algoritmia, y realmente es una prueba de concepto, con lo cual luego hace falta un equipo de personas que sean como el que quizás no han tenido la idea feliz de ni qué negocio iban a hacer, ni qué datos iban a utilizar, ni qué algoritmo, pero son los que tienen que conseguir que eso sea industrializable, vamos a decir, que pase a producción, porque no tiene nada que ver una prueba de concepto con unos datos yo qué sé, de previsiones de venta a 3 meses, hecho una prueba de concepto que vale a esto lo voy a meter en el procedimiento de la organización X, vamos a trabajar en base a eso. Entonces ahí hace falta un equipo de personas que, digamos, conozcan lo que sería la necesidad de despliegue y lo vayan a hacer, digamos, sostenible a largo plazo. Y luego hace falta muchísimo trabajo, vuelve otra vez al equipo de Notania, el equipo más de esos recursos humanos, Sí, todo el cambio claro, cultural. Lo que decías, ¿no? Al final, en un equipo de personas que... pero yo creo que también tenemos que intentar, yo creo que si al final la inteligencia artificial va a ser tan necesaria en todos los puestos, bueno, quitarle un poco el miedo, ¿no? También a eso, que no es tan complicado, que a veces igual hay personas aquí que te oyen y dicen, no sé, yo eso me suena muy lejano, pero yo creo que tenemos que quitar un poco el miedo, ¿no? Y que, de hecho, pues nosotros, hay bootcamps de inteligencia artificial que en pocos meses te puedes formar, bueno, quiero decir, ¿no? Y ahí, pues, por ejemplo, yo creo que Braulio también lo que incidía, ¿no?, es cómo llegan estas nuevas formaciones a esos ciudadanos, cómo nos adaptamos, cómo se adaptan los ciudadanos y qué falta por hacer, ¿no? ¿Qué nos comentas, Braulio? Ya, con toda la pena del mundo, tenemos que ir cerrando. Pues voy rápido, ¿no? Los cambios sociales son lentos, ¿no? Cuando estamos en la vorágine de un cruce de tantas transiciones que nos cansamos de decir que están aconteciendo simultáneamente, y con una sociedad que había sentido una inercia, sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial, que parecía el fin de la historia y en el que todo el progreso iba a estar relacionado con o más bienestar o menos bienestar, pero relacionado con un trabajo que no iba a desaparecer ni cambiar, ¿no? Y los cambios demográficos, digitales y la revolución verde y toda esta guerra de Ucrania, que nos ha puesto también la crisis de la energía sobre la mesa, nos encontramos con una sociedad que, al mismo tiempo que tiene que ir a comprar el pan y a seguir comprando lo básico, ¿no?, para subsistir, tiene que interiorizar nuevos escenarios, ¿no?, en los que moverse
cambio radical de la movilidad o queremos que cambie, se transforme la movilidad, el trabajo, que el trabajo, hemos hablado solamente de la parte donde están los nichos laborales del futuro, pero no hemos hablado de los nómadas digitales, no hemos hablado de cuánto tiempo quiere trabajar la gente del futuro, si va a haber empleo, cómo se va a repartir el empleo, si va a haber una renta universal, cómo van a convivir, ¿no? Otros ajustes que van a ir acompañados de esta transición y pues hay muchos elementos complejos que nosotros queremos que rápidamente en las encuestas de un año para otro pues nos salga una sociedad enfocada, ¿no? Que ha interiorizado y digerido, ¿no? Esos cambios que, bueno, que yo creo que van muy lentos y hay el desfase más grande que ha habido en la historia entre el conocimiento técnico y el conocimiento ciudadano, ¿no? Y yo creo que la labor que hemos visto durante la pandemia, ¿no? Que hicieron los expertos y los técnicos en primera línea, ¿no? Yo creo que si se pone en primera línea lo de la inteligencia artificial o lo verde, como lo hemos visto en la pandemia, ¿no? Porque la ciudadanía no confía en los políticos, no confía en las instituciones. En cambio, los expertos, pues sí que es un buen transmisor, ¿no? De unas creencias compartidas para alinear a cuanta más gente posible, ¿no? Y yo creo que esa colaboración, no solamente privado-público, ¿no? Sino que esa parte de los expertos o los técnicos tienen que estar más abajo también, ¿no? Bajar, ¿no? a la tierra con el lenguaje llano, como decía Xavier, para acelerar también ese proceso de socializar información para que vaya, pues cuanta más ciudadanía mejor, ¿no? A la vez en estas transiciones. Bueno, pues nada, con toda la pena del mundo, porque la verdad es que se ha hecho bastante corta, pero tenemos que ir cerrando. Pues nada, oye, yo creo que la conclusión de la mesa sería que se abren escenarios de oportunidad, que va a haber muchas oportunidades de empleo, pero que nos toca a todos, sobre todo a los que estamos en esta mesa, hacer llegar a la ciudadanía cómo llegamos a esos nuevos